Colegio Educativo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Educación cristiana con 32 años de experiencia. Nuestro lema: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Estudia con nosotros. Inscripciones abiertas. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren, tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios por este día, que con gozo damos gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de su herencia en luz. Oramos al Padre para darle lugar al Espíritu Santo de Dios que nos guíe toda verdad, nos enseñe todas las cosas, como dice su palabra. Padre, ponemos este día, este programa en tus manos para que tú seas glorificado en todo.
Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada uno de los que ministran. Bendiciones a todos los que hacen posible que llegue este programa a cada uno de nosotros y bendiciones para su pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptables delante de nuestro Padre que está en el cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendice. Vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Mi alma te bendice y te adora. Cantemos un salmo nuevo, un salmo de David al Señor, con instrumentos de alabanza adoremos a nuestro Señor. Cantemos un salmo nuevo.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Versículo bíblico a cargo de Yanacirel Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es en que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 23 y 24. Adiós, los quiero mucho en Acapulco. Amén. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Oremos con la hermana Maribel Villalobos, desde San José, Costa Rica. Orad, orad, orad. Orad y fortalecete en mí. Póstrate ante mi rostro y pide perdón, y serás fortalecido como yo. Orad, 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 orad como yo en Getsemaní. Orad, 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 orad y fortalécete en mí. Póstrate ante mi rostro y pide perdón, y serás fortalecido como yo. Oración no eres un deber, eres mi vital necesidad. Oración, todo auxilio en ti, en momentos de gran debilidad.
Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que igual que ella padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración a cargo del hermano Carlos Alvarado Umaña, desde San José, Costa Rica. Aquí estoy, mi Señor, esperando tu favor, esperando un milagro de tu mano, mi Señor. Aquí estoy, mi Señor, esperando tu favor, esperando un milagro de tu mano, mi Señor. Tócame, Señor Jesús, tócame y sanaré como el cojo, como el ciego, andaré y te veré, lo que tú manda tocar, y en el flujo ella sanó al leproso que limpiaste, así límpiame, Señor. Así quiero, mi Jesús, darte gracias, mi Señor, como el ciego vio tu luz, quiero verte yo, mi Dios. Tócame, Señor Jesús, tócame y sanaré como el cojo, como el ciego,
Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Elias Joseph Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 27 del versículo 15 al 31. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobierno les dijo: pues que mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo, de la sangre de este justo haya vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llamaron para crucificarle. Amén. Adiós, hermanos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo del hermano Rodolfo Noriega, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, les sea propicio siempre, que los libre, oh Dios, de toda violencia, de toda maldad del mundo. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, los guarde en santa paz siempre. Mis amados hermanos, el título que lleva este tema se llama La relación del creyente con el mundo. Y el principal mensaje
o el principal pasaje bíblico dice así, lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno no está en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Con este pasaje bíblico, hermanos, pues podríamos abarcar todo el tema. Pero en fin, dice así, con frecuencia la palabra mundo, que en griego significa cosmos, o se llama cosmos, se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independiente de Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación divina, que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. En esta época, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la moralidad, de las filosofías, de la psicología, de los deseos, de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura y de otros para oponerse a Dios, a su pueblo, a su palabra y a sus normas de justicia divina. Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido, hermanos, la vida eterna. Dios nos ha concedido a nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas. En la primera carta de los Corintios, el apóstol San Pablo 3:19 dice, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y volvemos al pasaje de inicio de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice que no amemos al mundo, no améis al mundo, ¿verdad? Porque si amamos al mundo, hermanos, pues dejamos a Dios de lado, olvidado. Por ejemplo, hermanos, Satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños antes de que nazcan. A esto le llamamos o lo conocemos como aborto, ¿verdad? Cegar la vida de la concepción de un ser humano. También usará la agricultura para producir drogas que destruyen la vida, como el alcohol y los narcóticos. Los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista, y los medios de diversión para destruir las normas divinas. Los creyentes deben estar conscientes de que detrás de toda empresa humana hay espíritus o poderes que se mueven contra Dios y su palabra, algunos con más fuerza que otros. Por último, también el mundo abarca a todos los sistemas religiosos inventados por el hombre y a todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas, entre comillas, hermanos, que no son bíblicas, sino mundanas o tibias. Como vemos ahora cómo se predica en la actualidad, y ya tiene bastante tiempo, décadas quizás,
el evangelio muy famoso de la prosperidad, ¿verdad? Dice, son iglesias que no son bíblicas, sino mundanas o tibias. Satanás, que en hebreo significa adversario o acusador, fue un ángel criado bueno y perfecto. Su oficio era servir delante del trono de Dios. Pero antes que empezara la creación del mundo, se rebeló y se convirtió en el principal adversario de Dios y de los hombres, como lo vemos en Ezequías capítulo 28, versículos 12 al 15. Y en su caída, este ángel que se rebeló arrastró consigo una gran multitud de ángeles menores, como lo vemos en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 4, que se identifican como demonios o espíritus malos. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos que son por naturaleza hostiles a Dios y a su pueblo. Satanás, el acusador, es el Dios del sistema del mundo actual. Dice Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan 14, capítulo 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, decía nuestro Señor Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás. La iglesia pertenece solo a Dios. Efesios 5, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, somos nosotros, todos los que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el que da la vida eterna, el que nos limpia de todo pecado. Dice la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice también aquí en Efesios 5:24, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Su sangre nos limpia de toda maldad, de todo pecado. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa novia, hermanos, esa esposa somos todos los que hemos creído al Señor Jesús. Así que, amados hermanos, los creyentes deben separarse del mundo. En el mundo los creyentes somos extranjeros y peregrinos, como lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, hermanos, estamos de paso, como todos, aún los incrédulos están de paso, que es que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, no debemos adaptarnos al mundo. Como dice Romano capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos amar al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los creyentes debemos salir del mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no debemos hacer las cosas
que hacen todos los demás que no creen o no han creído en nuestro Salvador Jesucristo. Dice Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, por eso el mundo os aborrece. El mundo siempre se va a oponer a Dios. Los creyentes debemos vencer al mundo. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Debemos como creyentes odiar la maldad del mundo. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí nuestro Padre Celestial habla de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Morir al mundo. Debemos morir al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Debemos ser rescatados del mundo. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amados hermanos, el amor al mundo profana, interrumpe la comunión con Dios y lleva a la destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Como vemos en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede amar a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos, hermanos, vivir para Dios y vivir para el mundo. Debemos ser radicales. Definirnos como hijos de Dios o como personas incrédulas. No podemos amar a Dios y andar como el mundo anda. En el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, intereses, métodos y placeres del mundo. Y estar entregado a ellos significa complacerse en lo que ofende a Dios y se opone a Él y disfrutar de eso. Lucas capítulo 23, versículo 35. Dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Por supuesto, hermanos, hay que saber que mundo y tierra no significan lo mismo, no son sinónimos. Dios no prohíbe que se ame a la tierra criada, es decir, la naturaleza, las montañas, los bosques, los mares, los océanos, los ríos, las lagunas. Debemos cuidar lo que Dios ha creado. Según la primera carta de Juan 2:16, 3 aspectos del mundo pecaminoso crean abierta hostilidad hacia Dios. Como dice ahí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos 3 aspectos los veremos. Dice, los deseos de la carne.
incluyen los deseos impuros y el correr tras los placeres pecaminosos y las satisfacciones sensuales, y esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mis hermanos amados, quiero leerles Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al 20, para que entremos en contexto de lo que les acabo de leer. Seis, 12 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas me son lícitas, dice así, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, un precio muy alto, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Dice Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y Santiago capítulo 1, versículo 14 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los deseos de los ojos es otro de los aspectos del mundo que son hostiles a Dios. Se refiere a la codicia. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia o el apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. Como vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. En la actualidad incluye el deseo de entretenerse viendo pornografía, violencia, impiedad e inmoralidad en el teatro y la televisión o en películas y revistas. Si vamos a Génesis, hermanos, 3, capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer, Eva, ¿verdad?, que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esto, aquí en este pasaje, hermanos, vemos, como todos sabemos, fue una trampa del enemigo del Señor para con los seres humanos, ¿verdad? Debemos estar atentos siempre, hermanos, leyendo las Escrituras. Vemos aquí también el pecado de Acán en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cuál fue el castigo de Acán según nuestro Dios? Por eso muchas veces dicen que los incrédulos que Dios no es un Dios de amor, porque el castigo de Adán fue tremendo, ¿verdad? Se lo tragó la tierra, a él y todas sus pertenencias. En 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, aquí vemos al rey David, dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ya sabemos lo que sigue después de esto, hermanos, ¿verdad? Que mandó al esposo, al marido de esta mujer, a la línea más dura de la guerra para deshacerse de él. Así es que, hermanos, debemos estar siempre atentos para no hacer esto. Nos sirva a todos nosotros de ejemplo para no hacerlo. En Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y muchos podemos decir, aún los creyentes, que la vista es muy natural. Pues sí, hermanos, es natural. Pero los creyentes, ahora sí que debemos mirar y no mirar. No llevar lo que ven nuestros ojos a nuestra mente, a nuestra alma, ¿verdad? Y hacer castillos de naipes, dicen, ¿verdad? Debemos también, aquí vemos el segundo aspecto, el tercer aspecto, la vanagloria de la vida. Se refiere al espíritu de arrogancia e independencia autosuficiente que no reconoce a Dios como Señor, ni su palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu que se exalta, glorifica y asciende como centro de la vida. En Santiago, capítulo 4, versículo 16, dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Al Señor no le gustan los soberbios, le gusta la gente humilde, mansa, ¿verdad? Para exaltarla. Debemos sentarnos en los últimos lugares, dice su palabra, para que el que nos convidó, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nos pase a los primeros asientos. Los creyentes no deben de tener comunión íntima con los que participan del sistema malo del mundo. Mateo capítulo 9, versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vemos, hermanos, cómo los fariseos, que eran tan religiosos, cómo torcían la ley, ¿verdad? Que les decía nuestro Señor que eran unos hipócritas porque
Dice, si ves que tu buey cae en un pozo, ¿y por qué si el día sábado no lo vas a sacar? ¿Verdad? Está también la parábola del buen samaritano. Eso, hermano, nos muestra cómo debe ser la relación con el mundo, con los incrédulos. Debemos siempre orar por ellos, por su salvación, porque se conviertan a Dios, porque se arrepientan de sus pecados y reconozcan que el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos 2 y 3, hermanos, nuestro Señor Jesucristo da la pauta para guiar al creyente en su relación con los incrédulos. No debe ser por placer ni para tener con ellos una estrecha amistad, sino a fin de hacerles bien y mostrarles el camino de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Deben condenar en público su pecado, como lo vemos en Juan 7:7, Efesios 5:11. El creyente debe ser luz y sal para ellos, Mateo 5:13 y 14. Deben amarlos y procurar ganarlos para Cristo. Esa es la relación que debemos tener con los que no creen, con los incrédulos. Y el versículo de Juan 3:16 es uno de los pasajes quizás más famosos, más conocidos y más aprendidos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros debemos de dar a conocer, debemos de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo a los demás. Esa debe ser nuestra relación y nuestra misión. Como lo vemos en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Judas 22:23, el libro de Judas 22:23 dice, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mis amados, del mundo el verdadero creyente experimentará problemas, como lo vemos en Juan 16:2-3, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Así les dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros también. El creyente experimentará odio de parte del mundo. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El creyente sufrirá persecución. Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es difícil, hermanos, decir que nos sintamos mal cuando nos vituperen, cuando les hablemos de Cristo a los mundanos, al incrédulo. Pero si vemos estos pasajes bíblicos, dice aquí que debemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No nos debemos de sentir mal, hermanos. Uno debe de sembrar la semilla y Dios se encargará del resto. El creyente experimentará sufrimiento. Romanos 8:22-23 y Primera de Pedro 2:19-21. Valiéndose de las tentaciones del mundo, Satanás hará un esfuerzo incesante
por destruir la vida de Dios en los creyentes. Siempre debemos estar atentos, hermanos, ¿verdad? Porque el maligno ya sabe que nos perdió, pero si abrimos alguna puerta alejándonos de las escrituras, de la congregación, de la oración, de la alabanza, de la adoración, de todo lo que está dentro de la palabra de Dios, pues podemos caer, hermanos, y eso no lo debemos de permitir. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y aquí en la primera carta de Pedro, de San Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios. Es un consejo, hermanos. Sed sobrios, que estemos atentos, dice, y velad, porque vuestros adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Siempre debemos estar cuidándonos espiritualmente. Mis amados hermanos, este sistema del mundo es temporal y Dios lo destruirá, como lo vemos en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 34-35 y versículo 44, y en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 10, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El sistema del mundo, hermanos, incluso ahora se está acabando, como lo vemos en la primera carta de Juan 2:17. Dice así, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Que pasen buenas noches, buenos días, según la hora en que hacen este mensaje, hermanos. Bendiciones para todos. Amén. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, alabándolo conoceremos y seremos el deleite de Dios. Subiremos al monte de Sión, la morada eterna de Dios. Su perfección veremos y seremos coronas de Dios. Al final escucharé mi nombre nuevo
conocido en Judá. En Israel es grande su nombre, alabándolo conoceremos y seremos el deleite de Dios. Subiremos al monte de Sión, la morada eterna de Dios. Su perfección veremos y seremos coronas de Dios. Al final escucharé mi nombre nuevo y veré vencido todo mal. Entenderé que Jehová está conmigo desde ahora y para siempre. Amén. Entenderé que Jehová está conmigo desde ahora y para siempre. Amén. Desde ahora y para siempre. Gracias a Dios por este día, que con gozo damos gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de su herencia en luz. Oramos al Padre para darle lugar al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en toda verdad, nos enseñe todas las cosas, como dice su palabra. Padre, ponemos este día, este programa en tus manos para que tú seas glorificado en todo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada uno de los que ministran. Bendiciones a todos los que hacen posible que llegue este programa a cada uno de nosotros y bendiciones para su pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptables delante de nuestro Padre que está en el cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Damos muchas gracias a Dios por este día, por los hermanos que han ministrado, del más pequeño hasta el más grande. Que la paz de Cristo reine en el corazón de todos y su palabra haga la obra preciosa para la cual nuestro Dios la ha enviado. Muchas gracias, que Dios los bendiga, hermanos. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que el espíritu de arrepentimiento venga a su vida. Si hay alguien, Dios eterno, que necesita más de ti, pueda abrirse su entendimiento y su corazón a algo mejor de Dios. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden el Salmo 4 y verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Paz a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Colegio Educativo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Educación cristiana con 32 años de experiencia. Nuestro lema: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Estudia con nosotros. Inscripciones abiertas. Fundación Princesa. Oramos por los enfermos de cáncer y por los que padecen otras enfermedades. Esta fundación es sin fines de lucro. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15.